Buenas tardes, Magíster Luis Alberto Saavedra, ayudante de cátedra, compañeros y compañeras. El grupo número 2 va a hablar sobre el pensamiento filosófico de la época feudal, patrística y escolástica. Contradicciones del idealismo y el materialismo en la época feudal. El materialismo filosófico es una de las dos principales corrientes que resuelve el problema fundamental de la filosofía. Clásicamente, este problema ha sido el de las relaciones entre el ser y el pensar, naturaleza y espíritu, materia, idea, objetividad y conciencia. Tomando en su conjunto las características del materialismo como movimiento filosófico son tres. 1. Es la concepción del mundo y del conocimiento de las clases sociales más avanzadas en lucha por el progreso de la sociedad. 2. Tiene un vínculo profundo y un desarrollo concominante con la evolución y las adquisiciones del conocimiento científico. 3. Considera que el ser, la naturaleza, la materia como dato primario, frente al pensar, al espíritu, la idea como dato secundario. El idealismo filosófico es la corriente opuesta al materialismo, sostiene en consecuencia una solución al problema fundamental de la filosofía en contradicción con la aportada por la materia. Tomando en su conjunto como movimiento filosófico, sus características son: 1. Es la concepción del mundo y del conocimiento de las clases retrógradas interesadas en mantener el estatus social de explotación y dominio de una clase sobre la otra. Posee un vínculo y un parejo desarrollo con la religión, oponiéndose al desarrollo de las ciencias, aun cuando numerosas veces aspectos de él contribuyen poderosamente al desarrollo de la ciencia, cuando no tiene una posición enteramente idealista. 3. Considera el pensar, el espíritu, la idea, la conciencia como dato primario frente al ser, la naturaleza, la materia, la objetividad, que es entonces el dato secundario. De esta manera el espíritu sería primero, fundamento y causa de la materia, de ahí su nombre, idealismo. Materialismo e idealismo en la Edad Media. La filosofía escolástica medieval heredó el idealismo y el espiritualismo del origen platónico, pero no desdeñó la materia, que por influjo directo de la religión cristiana fue dotada de una dignidad que los anteriores idealismos no habían podido reconocerle. Santo Tomás es sin duda alguna el filósofo que logra, de modo más acabado, una síntesis bien fundada de las corrientes materialistas e idealistas frente tanto en la filosofía como en la religión. Las vías de Santo Tomás son 5. Esquemáticamente dice lo que sigue. 1. Del movimiento. Hay cosas que se mueven, todo lo que se mueve es movido por otro. 2. De la causa eficiente. Nada puede ser causa eficiente de sí mismo. La causa de algo o bien es incausada o bien tiene otra causa. 3. De la contingencia. Encontramos algunas cosas que son contingentes, es decir, pueden existir y no pueden existir. De la perfección. Observamos que hay grabados jerárquicos de perfección entre las criaturas, pero el más y el menos exigen lo absoluto. 5. Del orden. Todas las cosas tienen una teleología y un fin. Su movimiento está ordenado a construir algo. Luego hay un orden del mundo, pero no podría haberlo sin una inteligencia ordenadora a la cual llamamos Dios. Características de la patrística y la escolástica. La patrística se considera la primera fase de la filosofía medieval. Su característica principal fue la expansión del cristianismo en Europa y la lucha contra los herejes. En esta doctrina filosófica fue representada por el pensamiento de los padres de la Iglesia, quienes gradualmente ayudaron en la construcción de la teología cristiana, basada en la filosofía griega. Los filósofos de este periodo tenían como objetivo central comprender la relación entre la fe divina y el racionalismo científico, es decir, buscaban racionalizar la fe cristiana. Por lo tanto, los temas principales explorados por ellos estaban anclados en los hilos del maniqueísmo, el escepticismo y el neoplatonismo. Ellos son creación del mundo, resurrección y encarnación, cuerpo y alma, pecados, libre albedrío, predestinación divina. Representantes. San Agustín fue un gran maestro de la Edad Media. Elaboró el sistema completo del pensamiento cristiano, que nace por las polémicas al tratar de definir la verdadera doctrina cristiana. San Justino decía que la religión cristiana no reniega de la filosofía precedente, sino que es su complemento. Así el cristianismo es presentado como la filosofía, la culminación, la nueva y definitiva sabiduría. Tertuliano combate a la filosofía como enemigo mortal de la fe y combate la tendencia a racionalizar el cristianismo. Creen en Dios sin buscar prueba alguna.
reacciona contra las abstracciones idealistas de los neoplatónicos. La filosofía escolástica se caracterizó principalmente por la conciliación y el orden de las preguntas universales realizadas por la cultura grecorromana, junto con la búsqueda por comprender de manera racional los preceptos planteados por la Sagrada Escritura y por la Iglesia cristiana ortodoxa. Los métodos aristotélicos fueron aplicados al imaginario religioso, que crecía rápidamente por todo el territorio de Occidente. Además, se dedicó a cultivar el silogismo aristotélico, así como también el empirismo y la exploración de la realidad. Sin embargo, estas dos últimas vertientes no fueron más favorecidas dentro de la filosofía medieval. Su principal pensador fue Santo Tomás de Aquino, quien fue un teólogo y metafísico. Fue quien recuperó los escritos aristotélicos y el primero que vio compatible los comentarios del filósofo griego con la fe católica. Corrientes filosóficas de China. Confucianismo. El fundador del confucianismo es Confucio, cuyas concepciones fueron expuestas por sus adeptos en el libro Lin Yue, Charlas y Reflexiones. Según Confucio, el destino del hombre lo determina el cielo y no puede ser cambiado el hecho de que los hombres se dividan en nobles y viles. Confucio fundó la primera escuela privada en China, enunció las ideas racionales especialmente sobre los problemas de la educación, pero en el fondo su doctrina tiene un carácter conservador, un conjunto de valores morales y sociales diseñados para armonizar a la ciudadanía y gobiernos entre sí y con los antepasados. El taoísmo. La escuela filosófica de Lao Tse apareció a final del siglo VI y comienzos del V antes de nuestra era. Lao Tse proclamaba que la vida de la naturaleza y de los hombres sigue un rumbo determinado, el Tao, sin que intervenga ninguna fuerza sobrenatural de acuerdo al Tao. El curso del cambio infinito, lo nuevo triunfa siempre sobre lo viejo. El materialismo de Lao Tse y Yang Chu asentó un golpe vigoroso a las corrientes idealistas y en particular al confucianismo. El símbolo del yin-yang fue creado por el taoísmo y simboliza una versión de la dialéctica hegeliana. Representa dos fuerzas opuestas en conflicto permanente con el otro, conduciendo así a la contradicción y el cambio perpetuo. Moísmo. El moísmo fue fundado por el filósofo Mozi, que promovía la filosofía del amor universal, es decir, el mismo afecto hacia todos los individuos. La filosofía de Mo Tse constituye la primera alternativa de reflexión autónoma en contra de la tradición china. El moísmo, la moral no está definida por la tradición, sino por una guía moral constante paralela al utilitarismo. La tradición no es consciente y los humanos necesitan a un individuo fuera de la tradición para que les diga qué tradiciones son aceptables. La moral debe promover los comportamientos sociales que maximicen la utilidad general. El legismo. El legismo es la filosofía política totalitaria pragmática de Zhang Fei. La principal preocupación de los legistas era el Estado, por lo cual todo su esfuerzo iba dirigido a la política. Aceptaba la naturaleza humana como tal, sin tratar de cambiarla mediante reglas normales, limitándose a establecer métodos de gobiernos efectivos. Su regla se basa en la siguiente trinidad: Fa, ley o principio; Shu, método, táctica o arte; Shi, legitimidad, energía o carisma. El budismo. El budismo es una filosofía práctica, una religión e indiscutiblemente una psicología basada en la enseñanza de Gautama Buda. El budismo queda como la doctrina más difundida en los siglos VII y X. Los ataques al idealismo budista partían fundamentalmente del confucianismo y del taoísmo. El budismo es una práctica que puede ser aplicada por todo el ser humano que quiera trabajar sobre sí desde la clara concepción de uno mismo. Es responsable de sus acciones y de las consecuencias que éstas generan. Las primeras doctrinas filosóficas del Japón se construyeron en la época del feudalismo. La filosofía japonesa se desarrolló bajo la influencia de la antigua filosofía china de la naturaleza, de la doctrina ético-política, del confucianismo, del budismo y luego del neoconfucianismo. Los fundadores del idealismo confuciano japonés fueron
Fujiwara Seika y Hayashi Raja. Su escuela, Xiuzi Gakuka, idealismo neoconfuciano japonés, fueron propagados por la doctrina del filósofo chino Zhu Xi. Los neoconfucianos japoneses enseñaban sobre que el universo impera el gran límite o lo limitado, fuerza universal y sobrenatural, privada de cualidades y de forma, inaccesible a la percepción humana. El obstáculo místico Taiti Kyoku contribuye a la base del principio ideal Ri-Li, enlazado con el principio material Ki-Tzi y capaz de crear la naturaleza física de las cosas y del hombre. Los neoconfucianos procuraban fundamentar los dogmas del confucianismo clásico acerca de las eternas relaciones de subordinación, del hijo al padre, del súbdito al emperador, de la esposa al marido, etc. Frente a las corrientes idealistas dominantes en la filosofía japonesa, se formaron concepciones materialistas para el desenvolvimiento de la filosofía en el Japón y para socavar el dominio del idealismo confuciano y neoconfuciano. Así como en la mística budista, fue de extraordinaria importancia el que los filósofos japoneses entraran en conocimiento de las teorías expuestas por los pensadores de Europa occidental. Corrientes filosóficas de la India. En Oriente y particularmente en la India, la filosofía es denominada darsana, un vocablo sánscrito que significa visión inmediata de la realidad. Además, se requiere a cualquiera de las diferentes tradiciones del pensamiento filosófico que se originaron en el subcontinente indio, incluida la filosofía hindú, la filosofía budista y la filosofía jainista. Darsana es una actividad que se origina a partir de las experiencias concretas que demandan una explicación sistemática, que tienden a comprender y alcanzar el sonum bonum de la vida. Sonum bonum se refiere al bien supremo. La antigua filosofía de la India está representada por innumerables textos milenarios, cuyos autores son muchos y las fechas exactas son desconocidas en su gran mayoría. Los Vedas, textos escritos quizá entre el 1500 y el 10.000 a.C. Quizás sean los textos filosóficos más antiguos del mundo. Existen textos posteriores a los Vedas, como los Upanishads, escritos más o menos en el 700 a.C. Estas escrituras de la India son el pilar de la mayoría de las escuelas filosóficas. Se podría decir que la filosofía nació en la India y existen grandes debates sobre este tema. El pensamiento indio no es sencillo distinguir entre la filosofía y la teología. Como dos ramas del saber independiente, ambas van juntas como partes integrantes de cada darsana, es decir, de cada sistema o escuela filosófica nacido en el suelo indio. Surgieron diversas escuelas de filosofía en la India, englobando diversas escuelas y tradiciones, cada una con sus propios puntos de vista acerca de Dios, el ser humano y el mundo material. Se dividen en dos grandes grupos, Nástica y Astika. El primer grupo, Nástica, conformado por escuelas que no consideran a los Vedas, la escuela Carvajal o la Kataya, el budismo y el jainismo. El segundo grupo, los Asticas, conformados por las escuelas que basan sus enseñanzas en los Vedas o escrituras budistas. Se les conoce como las escuelas ortodoxas y son 6: el Sahanya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa y Vedanta. En conclusión, se puede decir que la filosofía india busca una unión de la filosofía y la vida.